Bueno, buenas noches. Dios le bendiga a todos los amigos, hermanos en Cristo que están en este momento a través de Facebook sintonizando o viendo este programa de Guerreros Cristianos. Que Dios pueda bendecir su vida y que este tiempo que usted ha tomado para escuchar una palabra de Dios sea de bendición para su vida. Creemos que así será y que Dios a través de su palabra va a hacer algo esta noche en su vida, en lo que usted está necesitando. Bien, vamos al tema que nos compete en esta noche, hablar sobre un atributo de Dios. Este atributo de Dios que vamos a hablar es un atributo natural de Él, ya que es omnipotente, Dios omnipotente. Esta palabra podemos ver que es una palabra compuesta, por cierto, que es un término latino, que serían compuesta, cuando digo son dos palabras en una, y si las separamos a estas palabras, podemos separarlo por un lado omnis y por el otro lado potentia, que son las dos palabras que conforman esta palabra del atributo de Dios que vamos a hablar, y que el significado todo junto quiere decir todo poder. Que este Dios, el que creemos, es un Dios que tiene todo poder. Este atributo es aplicado a Dios y muestra que su poder es ilimitado. Muestra que este Dios que nosotros creemos es un Dios que no tiene límite en su poder y que Él lo puede todo, ¿sí? Que Él tiene el poder de hacer lo que Él quiera según su voluntad. Y esto tenemos que tener siempre presente, que el Dios que nosotros creemos es un Dios que puede hacer cualquier cosa, que Él tiene el poder para hacerlo, pero Él se maneja de acuerdo a su voluntad, porque por ahí muchas veces los que creemos en Dios creemos que tenemos un Dios limitado, porque hay cosas que por ahí nosotros pedimos, hay cosas que estamos necesitando y no suceden. Entonces por ahí entra a flaquear o entra en duda nuestra fe acerca del Dios que creemos. Y quiero decirte en esta noche que este Dios puede hacer cualquier cosa, pero que se maneja de acuerdo a su voluntad, ¿sí? Y la Biblia dice que la voluntad de Dios es perfecta y agradable. Y cuando el hombre y la mujer se cobijan y se dejan guiar por la voluntad de Dios, pueden lograr muchas cosas en su vida, ¿sí? Podemos decir en esta noche o mostrar a través de la Escritura distintas historias, vamos a ir hablando, donde el poder de Dios se ha manifestado. Cuando nosotros en nuestro diccionario, en nuestro cerebro, por decir, hablamos de poder, lo primero que se viene es algo fuerte, algo que destruye, algo que hace fuerza para derribar o tumbar algunas cosas. Siempre más o menos lo asociamos a ese aspecto. Y el poder de Dios es así también, pero también se manifiesta en cosas sencillas, en cosas que no tienen que ver con la fuerza, sino tienen que ver con lo que es nuestro Dios, ¿sí? En el libro de Génesis vamos a leer en esta noche esta historia muy conocida, Génesis capítulo 18, verso 14, y es la historia de Abraham y Sara. La Biblia nos dice una conversación de las tantas que Abraham tuvo con Dios y quedó registrada en la Escritura. Hay una pregunta que Dios le hace a Abraham en el verso 14 del capítulo 18 de Génesis,
Y para ponerlo en contexto de esta historia, es la historia de Abraham y Sara, que ellos no tenían descendencia, pero más Dios le había dicho a Abraham y a Sara que ellos iban a ser padres de multitudes, que ellos iban a ser el comienzo de una nación grande, que su descendencia iban a ser como las estrellas y no se iban a poder contar como las arenas del desierto. Pero ellos tenían una edad avanzada ya y sus cuerpos, por la vejez que ellos tenían, la Escritura nos dice que ya no iban a poder tener descendencia. Pero Dios, que es poderoso, y lo que estamos hablando en esta noche, dice lo siguiente a Abraham, le hace esta pregunta, dice: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Amén. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Le dice: al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de vida, Sara tendrá un hijo. Amén a la palabra de Dios. ¿Se acuerdan cuando empezamos esta reflexión de la palabra de Dios? Hablábamos sobre la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios era elegir a Abraham como el padre de multitud. ¿Sí? Abraham vivía con su familia, su padre, en un lugar determinado, y Dios le pide que salga de ese lugar, que se retire de ese lugar, porque él tenía un plan con Abraham. Y ese plan era que Abraham debía salir de aquella ciudad donde vivía, retirarse junto a su esposa para poder hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios era que desde Abraham nazca el pueblo hebreo, que a futuro iba a ser el pueblo de Israel. ¿Sí? Podemos decir que este tiempo donde Dios habla con Abraham es un tiempo que todavía Sara ya era adulta. Y dice que la expresión que Sara se rió porque dijo: siendo yo ya de edad avanzada, voy a concebir un hijo, y que Abraham también era una persona grande. ¿Sí? Y bueno, ahí se puede ver, porque Dios en los versículos que leímos no solamente no es que actúa ahí en ese momento, sino que hace un tiempo más, da un tiempo más, y ahí podemos ver que la voluntad de Dios es perfecta y que Dios se manifiesta, y vamos a verlo en esta noche en distintas historias, cómo Dios se manifiesta a través de su poder, ¿sí? De este poder que es ilimitado para Él. Permite que pasen varios años todavía, que los cuerpos de Sara y Abraham envejezan aún más, pero Dios le tenía prometido que ellos y de ellos dos iban a ser un varón que iba a ser descendiente de Abraham directo, de ese matrimonio, ¿sí? Y así sucedió. Dice que pasando el tiempo, Dios visitó aquel matrimonio, Dios visitó, y Sara pudo concebir un varón llamado Isaac. Fíjese qué bueno que es Dios, que donde aparentemente no había ya una posibilidad de tener un hijo, de que haga algo nuevo, Dios, a través de su poder y de su voluntad, daba a Sara la posibilidad de tener un hijo, el hijo de la promesa, ¿sí? Isaac. Y qué bueno que en esta noche nosotros podamos entender este Dios poderoso, que donde nosotros aparentemente ya vemos que el tiempo no ha pasado, que capaz que lo que Dios nos había prometido en un momento, parece que no se cumplió. Pero quiero decirte en esta noche que si mantienes tu fe en Él y esas dudas son dispersas en este momento, Dios va a cumplir con lo que Él prometió. Amén. La Biblia dice que Él es fiel, que no es hombre para mentir, sino que Él siempre se mantiene fiel.
Y su poder no ha cambiado, porque Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por siempre, ¿sí? Y es un poder que no es, por decir, como una batería de celular. Si aquí pasaríamos un tiempo más hablando más de lo normal, seguramente en un momento se cortaría la transmisión, porque el celular que nos está filmando se quedaría sin fuerza, se quedaría sin energía. Pero el poder de Dios es un poder ilimitado que nunca pierde energía, por decir. Ese no pierde, siempre está cargado, y en nuestra mente no entra la capacidad por ahí de saber de este poder grandioso de Dios. Así que si estás esperando una respuesta de Dios para que algo nazca en tu vida, en tu familia, estás esperándolo, pues sigue creyendo. Dios a su debido tiempo va a obrar a través de ese poder. ¿Sí? Esta historia de este pueblo dice que rápidamente dice que nació Isaac, después de Isaac nació Jacob, ¿sí? De Jacob nacieron los 12 que son las tribus de Israel, ¿sí? Y este pueblo fue cautivo, dice la historia, en Egipto, ¿sí? La historia de José, que va a Egipto como esclavo, que hace bien las cosas porque tiene una comunión con Dios, pero luego suceden cosas que la Biblia nos relata, y que este pueblo hebreo queda cautivo allí, ¿sí? Pero allí también nace un libertador llamado Moisés, y este libertador llamado Moisés va a ver muchas manifestaciones del poder de Dios. Y una de las manifestaciones que quiero compartir en esta noche se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 13, verso 20, Éxodo capítulo 13, verso 22, vamos a leer en esta noche. Éxodo, a ver si estoy en lo cierto. Sí, es parte de la manifestación de Dios y de su poder. Imagínense un pueblo que se movía de acuerdo a estos dos aspectos. Dice la Biblia lo siguiente: nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. ¿Sí? Fíjese si este hombre Moisés y esta nación que estaba allí saliendo de una cautividad no podría ver el poder de Dios. Qué poder más grandioso manifestándose en dos elementos de la naturaleza, el fuego, la nube. Vemos el poder de Dios allí, ¿sí? Y dice que era cuando la nube se movía, era la señal que Dios le daba para que ellos se muevan, ¿sí? Y la columna de noche de fuego dice que iluminaba todo el campamento y mantenía un calor en aquel lugar, ¿sí? Dios protegía a su pueblo en ese desierto donde no había nada. Y dice la historia que en el próximo capítulo, ellos estaban acorralados en un lugar, porque habían llegado a un lugar donde Dios le permitió que ellos lleguen allí, y el ejército del faraón, que quería destruir a aquel pueblo y también capturarlo para que vuelvan a ser esclavos, lo perseguía ya desde muy cerca. Y allí está la historia que muestra el poder de Dios, en el cual podemos leer en esta noche en el libro de Éxodo capítulo 14 verso 13. Vamos a leer allí esta historia, o parte de esta historia. Dice: y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firme y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy has visto, nunca más para siempre lo veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entre los hijos de Israel
y entran los hijos de Israel por medio del mar en seco. Amén a la palabra de Dios. Dios obrando a través de una persona. Hablábamos hoy de la vida de Abraham y de Sara, y Dios obrando con poder allí en esa vida, y ahora Dios obrando a través de la vida de Moisés para favorecer a un pueblo que estaba acorralado, que estaba con miedo, pero Dios en aquel preciso momento habla con Moisés. Le dice que no debían temer, porque él tenía bajo su control. Fíjese que la voluntad de Dios muchas veces es permisiva y nos hace ir, parece, en lugares que parece que no tenemos escapatoria, que parece que estamos acechados de distintos lados y no tenemos salida muchas veces. Pero ahí está el control de Dios. Dios siempre tiene bajo control cada situación de tu vida, de mi familia. Debemos creerlo, que Dios siempre está obrando y que cada situación que sucede en nuestra vida es porque hay un plan para ello, ¿sí? Dios tiene todo planeado, ¿sí? Muchas veces nos sentimos como este pueblo de Israel afligido por situaciones, nos sentimos como desamparados, como que hemos corrido una carrera por ahí en vano, y vemos como este pueblo ha visto la manifestación de Dios en las plagas que cayeron sobre Egipto para que ellos salgan. En ese desierto vieron muchas manifestaciones de Dios que mostró su poder en que desde rocas salgan agua, desde que aguas que eran amargas sean dulces a través de un árbol, y así distintas cosas vieron. De la columna de fuego que hablamos, de la nube, como Dios lo protegía. Así muchas veces nosotros nos sentimos que por más que hemos visto varias cosas, dudamos, como dije anteriormente. Pero allí está Dios para abrirnos camino donde no los hay. Que en esta noche puedas tomar fuerza y creer en este Dios, poner tu fe en Él, para entender que cuando parece que no hay camino, Dios abre un camino nuevo para tu vida. ¿Sí? Dios abre una puerta por la cual tú vas a pasar, y esa puerta va a ser de bendición. Y lo que estaba, como le dijo al pueblo de Israel, a estos egipcios nunca más lo vas a ver. Esa situación que estás viviendo, que parece que te aflige, si crees y entras en el camino que Dios te abrirá, esa situación va a quedar en el olvido y nunca más vas a ver. Dios quiere bendecir tu vida en esta noche y quiere hacerte entender a través de estas historias que Él puede con todo, que su poder es ilimitado, que no hay nada imposible para Él. Otra historia muy conocida y que nos lleva al límite de muchas veces es la historia de Job. ¿Sí? La historia de Job nos lleva a pensar muchas veces cómo este hombre pudo aguantar tantas cosas. Tuvo que resistir, tuvo que ser humillado, tuvo que sentir que todas las cosas que él había logrado en la vida fue perdiendo, ¿sí? La historia de Job cuenta que perdió todos sus recursos materiales, perdió a todos sus hijos, su cuerpo se enfermó, ¿sí? Se enfermó, se llenó de lepra, sus amigos lo acusaron de que estaba haciendo malas cosas, por eso todo ese castigo le había venido hacia su vida. Y también hasta su esposa le pidió algo
que haga y que negara, hasta el nombre de Dios se le pidió que negara, por la situación que estaba viviendo. Pero Job se mantuvo, y vamos a leer, porque Job sabía a qué Dios, con qué Dios él tenía comunicación, ¿sí? Con un Dios poderoso, un Dios que era fiel, un Dios que era misericordioso, ¿sí? Y en el libro de Job, capítulo 42, así ya al final de su historia, nos relata, en el capítulo 42 nos relata esta última parte, en la cual, si nosotros le vemos toda la historia de Job, y esta parte final de Job, capítulo 42, el verso 2, Job dice de la siguiente manera, 42:2: yo conozco que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Amén a la palabra de Dios. Gloria a Dios. Job, como dije anteriormente, había sufrido todas esas calamidades en poco tiempo. En muy poco tiempo Job había perdido todo lo que había trabajado en su vida, lo más preciado que eran sus hijos, había perdido todo, habían fallecido, su cuerpo se llenó de una enfermedad incurable, pero él siguió firme creyendo en este Dios. Y en este relato que nosotros veíamos dice, yo conozco que todo lo puedes. A Dios le dice, yo conozco que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se escondan de ti. La historia de este varón de Dios dice que Dios en su debido tiempo lo sanó de su cuerpo físico, le dio la posibilidad de tener más hijos, que sus riquezas que habían perdido, lo perdió, pero Dios le dio la capacidad que a través de su trabajo pueda tener más riqueza de la que había tenido antes. Y dice que sus hijas, la Escritura dice que sus hijas eran las mujeres más hermosas de aquel lugar. Qué bueno Dios, qué bueno este Dios que restituyó todo a Job, que le dio la posibilidad, porque Job se mantuvo fiel. Y hay una cosa aquí que debemos entender. Job sabía que Dios no lo iba a desamparar, que Dios no lo iba a dejar morir en aquella situación, porque sabía que el Dios que él servía y con el que tenía relación, él sabía que Dios lo puede todo. Amén. ¿Sí? Gloria a Dios. Y Dios mostró a través de la vida de Job que sus amigos estaban equivocados, que esas acusaciones que tenían no tenían razón de ser. Y dice la historia que Job tuvo que orar por estos hombres para que la bendición de Dios venga sobre Job en aquellos días, ¿sí? Dios quiera en este tiempo mantenernos a nosotros en la fe, que nosotros nos podamos mantener en la fe, aunque las situaciones muchas veces sean difíciles, aunque parece que la economía se tambalea, parece que la enfermedad nunca se termina, pero va a llegar un tiempo, el tiempo señalado por Dios, que estas cosas van a quedar en el olvido. Tu economía va a avanzar de acuerdo a tu esfuerzo, de acuerdo a lo que tú hagas. Dios va a bendecir el pan en tu mesa. Y esas enfermedades que te afligen, que te angustian, capaz que papá, mamá, no estás enfermo, pero sí tienes un hijo que está enfermo, que siempre caen en la misma situación, pero Dios va a hacer una obra en su vida, ¿sí?
porque Él tiene el poder para hacerlo. Amén. Hay otro texto que nos habla sobre el poder de Dios, sobre lo que es Jeremías capítulo 32. Jeremías capítulo 32, verso 17. La Biblia nos dice que de la siguiente manera, capítulo 32 de Jeremías, vamos a leer. Capítulo 32, verso 17. Dice de la siguiente manera: Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder, y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti. Amén a la palabra de Dios. Jeremías le dice: Dios, que creaste los cielos y la tierra con tu poder, y en eso creemos. Este Dios creador que hizo los cielos y la tierra y todo lo que vemos, Él lo creó porque Él tiene el poder para hacerlo. ¿Sí? Y Jeremías le está diciendo: yo reconozco que tú eres y que no hay nada que sea difícil para ti. Esa situación que estás viviendo, si estás en este camino, quiero decirte que para este Dios que servimos no hay nada difícil. Que para capaz nuestros pensamientos, nuestras ideas, es difícil. Pero como dijo Job, tú conoces todos los pensamientos y no hay nada que se esconda de ti. ¿Sí? Así que si estás pensando, dudando en este momento que esta situación, que la que estás pasando es difícil, quiero decirte que el Dios que nosotros creemos es el Dios que creó los cielos y la tierra, y no hay nada imposible para Él, no hay nada difícil para Él, sino que ese poder que se manifestó en la creación de la humanidad, de lo que vemos, de la naturaleza y de todo lo que vemos, se puede manifestar en esta noche en tu vida y hacer la diferencia, y tú junto a tu familia cantarán un himno de victoria. ¿Sí? Amén. Gloria a Dios. Y para ir cerrando en esta noche, quiero mostrarte donde el poder de Dios se manifestó en gran manera, y que el beneficio de ese poder lo tenemos todo lo que creemos en Jesús. Ustedes saben, y muchas veces se enseñó en este programa, que Dios es un Dios trino, un Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿sí? Y que los tres tienen los mismos atributos, ¿sí? Y vamos allí en el libro de Efesios capítulo 1, verso 19, que aquí nos habla del poder que resucitó de los muertos a Jesucristo, ¿sí? El poder que resucitó de los muertos a Jesucristo para darnos vida eterna a nosotros, ¿sí? Efesios capítulo 1, verso 19, nos habla de la siguiente manera: ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, ¿sí? La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Amén a la palabra de Dios. Aquí vemos ese poder que no se limita, ese poder que no se agota. Resucitó a Jesucristo de entre los muertos al tercer día. Amén. Gloria a Dios. ¿Sí? Ese poder
Y gracias a ese poder de Dios, a ese atributo de Dios, nosotros hoy podemos tener vida, ¿sí? Vida. Amén. Y vida eterna en Cristo Jesús. Romanos capítulo 8 nos aclara un poco más sobre esto. Romanos 8, 11. La Biblia nos dice, ya para ir cerrando esta noche en este lugar, Romanos 8, 11 dice: y si el Espíritu de aquel que lo levantó desde los muertos, a Jesús, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Amén a la palabra de Dios. Desde el momento que aceptamos a Jesús en nuestro corazón, el Espíritu Santo viene a vivir en nuestra vida. Y ese poder, como dice la Escritura, que resucitó a Jesucristo de en medio de los muertos, vive en nosotros, y Él va a vivificar nuestros cuerpos mortales. La palabra vivificar, una de las traducciones, el significado dice que da vida donde no lo hay, donde no existe. Nosotros, porque estamos apartados de Dios y porque nacimos con el pecado que descendimos de Adán, nosotros no podíamos estar vivos, sino que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero gracias al poder de Dios y al poder del Espíritu Santo que viene a vivir en nuestra vida, nosotros el día que partamos de este cuerpo mortal tenemos la vida eterna asegurada. Y es por el poder de Dios. Gloria a Dios. Así que en esta noche, amigo, hermano, que estas palabras que hemos hablado te sirvan para aumentar tu fe, ya que la palabra de Dios ese efecto tiene en nuestra vida, que cuando escuchamos de Dios, cuando escuchamos de sus proezas, de sus atributos, podemos confiar más y podemos poner nuestra fe para alcanzar lo que nosotros estamos necesitando y que está bajo la voluntad de Dios, ¿sí? Así que en esta noche vamos a hacer una oración, vamos a orar y que Dios pueda bendecir tu vida en esta noche, allí donde estás, con la persona que estés y con esa necesidad capaz que estás viviendo en este momento. Padre Dios del cielo, Gracias, Jesús. gracias Dios por este tiempo que nos permite estar aquí en este programa. Gracias por esta palabra que nos has dado, que pudimos transmitirla, Señor. Sabemos, Señor, Gracias. que ella no va a volver a ti vacía, sino que tú vas a hacer el efecto que tú quieres, Señor. Dios, te pido por las necesidades, por las personas que en este momento ven alguna situación difícil y que en su pensamiento creen que no hay salida. Pero hemos hablado de un Dios poderoso, un Dios que todo lo puede, que no hay nada difícil para ti ni nada imposible, y que ese Espíritu que hizo resucitar a Jesús de entre los muertos habita en nosotros. Y Él tiene el poder para cambiar cualquier situación de nuestras vidas. Por eso en esta noche te pedimos a ti, al único soberano Dios, al que tiene el oído para escuchar, al que se humilla, al que es necesitado, tú lo atiendes, Dios. Te pedimos en esta noche que tú bendiga a cada oyente, Señor, y que bendiga este programa, Señor, y que cada persona que pueda ver, Señor, este video sea bendecida, Señor, por ti, y que tengan una victoria en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén en esta noche.